¿Alguna vez se han puesto a pensar si la vida es, en realidad, una especie de escuela gigante? Pero no me refiero a una metáfora aburrida sobre aprender de los errores cotidianos, sino a un verdadero sistema educativo estructurado, con sus niveles, sus exámenes, sus materias reprobadas y, por supuesto, sus diferentes grados de madurez. Es una idea fascinante. Imagina que no estamos aquí solo para sobrevivir o acumular bienes, sino para ir pasando de grado en una escuela invisible, una escuela del espíritu. Es una perspectiva que cambia por completo la forma en que vemos nuestra propia existencia y la historia de la humanidad. Si lo analizamos bajo esa lupa, el desarrollo de nuestra conciencia colectiva sigue un plan de estudios muy claro. Al principio, en lo que podríamos llamar el preescolar de nuestra evolución, estábamos completamente perdidos en la diversidad del mundo físico. Creíamos en múltiples deidades. Personificábamos las fuerzas de la naturaleza en tormentas, ríos o volcanes. Éramos politeístas porque, como niños pequeños en un jardín de infancia, necesitábamos muchas explicaciones fragmentadas para entender el entorno que nos rodeaba. Claro, es el típico comportamiento de un niño que se distrae con facilidad y necesita estímulos simples y muy variados. Pero luego viene la primaria. En esa etapa, el juego se vuelve un poco más serio. Pasamos del politeísmo al monoteísmo, es decir, empezamos a reconocer la existencia de una única fuente creadora, un solo Dios. Sin embargo, como seguíamos siendo niños bastante rebeldes y desobedientes, el método de enseñanza tuvo que adaptarse a nuestra inmadurez. ¿No te parece que por eso las primeras escrituras nos muestran a un Dios tan estricto, celoso y dispuesto a castigar con dureza? Totalmente. Es el arquetipo del maestro severo de la vieja escuela. Cuando un grupo de alumnos es indisciplinado y no tiene la capacidad de comprender conceptos éticos abstractos, la disciplina se impone a través del temor a las consecuencias inmediatas. Si observamos los relatos antiguos, llenos de batallas y mandatos rigurosos, vemos reflejada esa pedagogía del miedo. Era la única manera de evitar que esos estudiantes de primaria espiritual volvieran a caer en las distracciones del preescolar, es decir, en la idolatría y la dispersión. El maestro tenía que ser duro para mantener el orden y asegurar que el concepto de un Dios único quedara firmemente grabado en la conciencia humana. Es una explicación muy lógica para entender pasajes históricos y religiosos que hoy en día nos parecen sumamente violentos o difíciles de digerir. Pero, afortunadamente, los estudiantes crecen. En algún momento de la historia, la humanidad empezó a mostrar signos de mayor madurez, y ahí es donde el plan de estudios da un giro radical. Se introduce una nueva materia mucho más profunda que nos prepara para lo que podríamos llamar el bachillerato espiritual. ¿Cómo definirías esa transición? La transición ocurre cuando se nos revela nuestra verdadera identidad ontológica. Dejamos de ser vistos simplemente como criaturas de barro sujetas al castigo y se nos presenta una realidad revolucionaria. Somos espíritus, chispas divinas, hijos de un mismo origen creador. El mensaje cambia del temor al amor, de la obediencia ciega a la corresponsabilidad. En el bachillerato se espera que el estudiante empiece a razonar por sí mismo, a profundizar en los conocimientos adquiridos en la primaria y a tomarse en serio su propio desarrollo. Ya no se trata solo de cumplir normas externas, sino de transformar el interior. El problema es que el bachillerato es una etapa complicada. Todos recordamos nuestra adolescencia escolar. Muchos entran al bachillerato pretendiendo seguir jugando como si estuvieran en la primaria. No se toman las cosas en serio, evaden las responsabilidades y prefieren el camino fácil. Y me temo que eso es exactamente lo que pasa hoy en día con muchísimas personas en el ámbito espiritual. Dicen creer en algo superior, pero no hacen el más mínimo esfuerzo por conocerlo.
por estudiar el manual o por aplicar las lecciones en su día a día. Siguen estancados en una actitud infantil, esperando que alguien más les resuelva la vida o los salve sin ningún esfuerzo de su parte. Es una observación muy aguda. El estancamiento espiritual es una realidad muy común. Muchas personas se confunden y se pierden en el laberinto de las religiones. Se preguntan constantemente cuál es la correcta, cuál es la que posee la verdad absoluta. Y al ver las contradicciones, las divisiones o los malos ejemplos de algunos líderes religiosos, deciden tirar la toalla y no buscar más. Es una lástima, porque están perdiendo de vista el propósito real de la religión. Y ahí es donde entra la maravillosa metáfora del manual de instrucciones. Si compramos un aparato complejo, el manual es solo una guía para aprender a usarlo. Lo importante no es el diseño del folleto, sino entender cómo funciona el aparato. Con las religiones pasa lo mismo. Ninguna denominación debería ser una cárcel conceptual. Si el manual en el que fuiste educado no te está ayudando a amar de verdad, a ser mejor persona y a conectar con lo divino, entonces cambia de manual. Busca otro método de estudio. La palabra religión viene de religar, de volver a conectar. El objetivo final es la conexión, no el libro que uses para lograrla. Exacto. Y si somos estudiantes aplicados, incluso es sumamente enriquecedor estudiar diferentes manuales. Cada religión aporta una perspectiva única, una pieza de un rompecabezas colosal. Para tener una visión completa de la divinidad y de nuestro papel en el universo, necesitamos reunir todas las piezas posibles. Alguien que realmente comprende el mensaje de amor universal no tiene problemas en encontrar la verdad en el hinduismo, en el judaísmo, en el islam o en el cristianismo. El verdadero estudiante de bachillerato comprende que todas las religiones son herramientas válidas si apuntan hacia el mismo norte: el amor al prójimo y la elevación moral. Pero para poder graduarse del bachillerato y dar el gran salto a la universidad espiritual, hay que demostrar que hemos asimilado esa lección básica. Si no podemos amar a quienes piensan diferente, o si seguimos viendo al prójimo como un enemigo solo por sus creencias, significa que todavía no estamos listos para el siguiente nivel. Seguimos siendo alumnos de primaria que necesitan supervisión constante. Ahora bien, supongamos que logramos aprobar esas materias. ¿En qué consiste exactamente la universidad espiritual? La universidad espiritual es el nivel donde el conocimiento deja de ser puramente dogmático o moralizante y se convierte en una ciencia del espíritu. Aquí empezamos a estudiar las leyes que rigen el universo invisible, la dinámica de la reencarnación, la causa y efecto, y la estructura de las diferentes dimensiones de la existencia. En la universidad, el estudiante ya no busca solo consuelo o salvación personal, busca comprender el mecanismo de la creación para colaborar activamente con él. Es un nivel de conciencia mucho más activo y consciente. Y supongo que, al igual que en el mundo académico material, en la historia de la humanidad ha habido mentes brillantes que no necesitaron pasar por todo el sistema escolar formal para entender estas verdades. Espíritus autodidactas que, a través de la reflexión profunda y la intuición, alcanzaron niveles superiores de conciencia de manera directa. Por supuesto. A lo largo de la historia hemos tenido grandes sabios, filósofos y místicos que comprendieron la naturaleza del alma mucho antes de que existiera un marco teórico estructurado para explicarlo. Sin embargo, para que el progreso no fuera solo individual, sino colectivo, llegó un momento en que se hizo necesario institucionalizar este conocimiento universitario. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX. Fue entonces cuando se decidió abrir las puertas de esta universidad para el público general, sistematizando las leyes del mundo espiritual.
Es fascinante pensar en el siglo XIX como el momento de esa apertura. Fue una época de grandes revoluciones científicas e industriales en la Tierra. Tenía todo el sentido que el ámbito espiritual también se formalizara. ¿Cómo se llevó a cabo esa transición de lo oculto a lo académico? Se realizó a través de un trabajo monumental de investigación y canalización. Se buscó a una mente con un rigor metodológico intachable. El educador francés Hippolyte Léon Denisard Rivel, bajo el seudónimo de Allan Kardec y con la guía de conciencias más elevadas, se encargó de recopilar, contrastar y organizar las respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia. La publicación de su obra fundamental en 1857 marca simbólicamente la inauguración de esta universidad espiritual. Por primera vez, los misterios del más allá se presentaban no como dogmas de fe incuestionables, sino como una ciencia filosófica al alcance de la razón humana. Es decir, que los libros y las enseñanzas que surgieron a partir de ese momento son como los libros de texto de esta facultad superior. Pero me surge una duda razonable. ¿El hecho de tener acceso a los libros de la universidad y leerlos de principio a fin no nos convierte automáticamente en profesionales o en seres iluminados? Puedes memorizar todo el plan de estudios y seguir siendo un pésimo estudiante en la práctica. Tienes toda la razón. De nada sirve acumular teoría si no se traduce en una transformación íntima. La universidad espiritual exige práctica de laboratorio constante en el día a día. Cada interacción con los demás, cada dificultad, cada dilema moral es un examen parcial. El verdadero título universitario del espíritu no es un diploma colgado en la pared, sino el nivel de paz interior, de comprensión y de amor activo que manifestamos ante las adversidades del mundo. Me gusta mucho esa visión. Nos quita la presión de tener que pertenecer a un grupo selecto o de poseer una verdad exclusiva, y nos pone a trabajar en lo que realmente importa, nuestro propio examen de conciencia diario. Al final, todos estamos en el mismo camino de aprendizaje, solo que en diferentes aulas. Nadie es superior a nadie. Simplemente algunos llevan un poco más de tiempo estudiando las lecciones. Así es. Y lo más hermoso de esta gran escuela es que nadie es expulsado de manera definitiva. Si reprobamos una materia, o incluso si perdemos todo un año escolar debido a nuestras malas decisiones, el director de la escuela, que es el amor absoluto, siempre nos dará una nueva oportunidad, una nueva inscripción a través de una nueva existencia para volver a intentarlo. La evolución es inevitable. Lo único que decidimos nosotros es el ritmo al que queremos avanzar. Es un mensaje lleno de esperanza, pero también de una gran responsabilidad personal. No hay excusas para el estancamiento. Cada día es una nueva clase que comienza. Y con esta reflexión sobre nuestro papel como estudiantes eternos en este vasto universo, nos despedimos por hoy. Queda abierta la invitación para que cada quien analice en qué grado escolar siente que se encuentra su propia conciencia y qué materias necesita empezar a estudiar con más seriedad. Hasta la próxima oportunidad en este espacio de encuentro y aprendizaje continuo. Así es. Depende de cada uno de nosotros el elevarnos a los niveles superiores de conciencia. Hasta la próxima entrega de tu programa, Despertando el Espíritu.